hoy me place And today I am pleased presentar a una persona que por muchos años to present someone that for many years la he conocido I've known her. y que va a traer testimonio And she will bring a testimony de lo que es una vida verdaderamente en Jesús. of what is a life that truly lives in Christ Jesus. Así que le voy a dar un micrófono a mi hermana querida Mónica Ceballos. So I will give now the microphone to Monica. ¿Cuánto vamos a abrir nuestro entendimiento ahora y decir, yo quisiera que el testimonio este hable a mi corazón? How many of us want this testimony to speak to our hearts? ¿Verdad? Así que vamos a hacer el ejercicio que siempre hacemos. So let's do the exercise we always do. ¿Saben cuál es el ejercicio, verdad? Nos ponemos esta manito aquí en el oído, Put our hand in this ear, cualquiera de los dos oídos, whichever one you want, y le dicen, Señor Jesús, and you say, Christ Jesus, lo que entre por aquí, what comes in through, que no salga por aquí, may it not come out from the other. que se quede dentro de mí May it stay within me, para que sea de so bendición. that it can be a true Lo love. necesito I need it. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Gloria sea el Señor. Así que, bueno, Mónica, es hora de que tú, pues, hables. Buenos días, hermanos. Feliz domingo, feliz Día de las Madres a todas. No me imaginaba estar aquí parada en el frente. Los que me conocen íntimamente saben que soy un poco penosa. Y bueno, se me dificulta el escenario. A mí me gusta detrás de bastidores. Pero no podía dejar pasar el domingo del llamado que me hizo el pastor de semanas de estar hablando, de traerles a ustedes la bendición que yo recibí y poder compartir eso con todos ustedes. So I did not want today, and I bless everybody who's here today and those moms that are here. The pastor made a calling, and after talking many times with him, he asked me to stand up today and give my testimony. And I couldn't say no. I felt that it was urgent. I think it's something that I needed to say. It needed to be said, and it needed to be today. It can't be said any other day but today. So I'm a little shy. I like to be behind the scenes. I'm the dance mom behind the scenes, not in the front. So bear with me if I'm a little shaky, because I do not like to be in front. Pero bueno, les empiezo a contar un poco de mí. Yo tengo muchos años en la iglesia y dirán prácticamente toda una vida en un edificio, pero me doy cuenta que no había rendido completamente mi vida al Señor. No había entregado todos los lugares de mi corazón al Señor. Mantenía un control de ciertas áreas en mi corazón que no compartía ni siquiera con las personas a mi alrededor. La mantenía bien cerca, bien encerrada. Wow. So, as I'm saying, my testimony is that I've been in church all my life, in a church building, all of my life, practically. I was born almost in church. And so I knew of God. But I've never surrendered. There was areas in my heart that I haven't given up. I haven't even spoken to my family, my closest, my husband, that I hadn't opened those areas. I would not allow. I retained those very close to me. It was just for me. Nobody knew what I was going through. Nadie sabía lo que yo estaba pasando. Yo no los dejaba saber a nadie. Solamente yo sabía lo que yo tenía en mi corazón. Pero bueno, les continúo con mi testimonio. Cuando les empiezo a contar cómo surgió todo esto, de este control que yo tenía de estas áreas de mi corazón. Cuando yo tengo 4 o 5 años, mis padres me mandan a los Estados Unidos a vivir con mis tíos. Tú eres de Venezuela, ¿no? Sí, soy original de Venezuela, pero me crié aquí en los Estados Unidos desde, les digo, 4 o 5 años. Hice todos mis estudios aquí.
En esa época sí visitaba Venezuela, pero bueno, me mandaron aquí. Mi hermana vino conmigo, mi hermana mayor se vino conmigo. En ese tiempo ella duró poco, un año, recuerdo, y ella extrañaba mucho a mi mamá y ella se quedó en un viaje que hicimos, ella se quedó. Y recuerdo unas palabras que marcaron mi vida. Mi papá en ese entonces me dice, gordita, porque me llaman gordita en mi casa, gordita, tú eres fuerte, tú sí puedes ir, tú puedes ir hasta allá. Y yo me monto en el avión y yo regreso a vivir con mis tíos. Tal vez mi papá, y no he tenido el coraje que a lo mejor Janice tuvo de confrontar a su papá, pero eso viene. De esas palabras, porque marcan y uno no sabe la magnitud de sus palabras a veces. Por eso, sabiduría en los labios, en la boca, solamente que el Señor nos puede dar. Bueno, a esa corta edad, 4 o 5 años, me quedo aquí, pero yo estoy entre dos países, estoy en Estados Unidos y voy a Venezuela. Cuando voy a Venezuela, veo un matrimonio roto, mis padres divorciados, había mucha amargura, había infidelidad. So, I have to remember the English part. So, I lived between two places. I was here from when I was 5, my parents sent me here, and then I go back to Venezuela and back and forth. But my sister came with me initially, but she decided to stay because she missed my mom and she wanted to stay. But my dad had words for me and he said, you're strong, you can do it, go on. And I held on to those words, and although I was little and I wanted my security, my parents, I came. I did as my dad asked me to. And I came. And so, vuelvo al español ahora. Entonces ya de ese tiempo estoy en casa, voy a Venezuela y como les digo, veo rompimiento de la familia, veo violencia, veo amargura, veo una madre soltera con 5 hijos, y todo eso yo me lo guardaba, yo no decía nada, yo regresaba aquí y entonces aquí veía a un tío que era bien fuerte de carácter, bien estricto. Nosotras no podíamos salir, no podíamos recibir llamadas, nada, o sea, estricto. So when I'm here, I was with my aunt and my uncle, and I lived with my uncle who was very strong, very strict, would not allow us to make phone calls, no friendships like that, nothing. So vamos a hacer un poquito de adelanto porque hay muchas cosas que pasan, pero sí, me llevaban a la iglesia. Yo iba al edificio de la iglesia, conocía de la palabra, mi tía yo la veía en casa. Escuchen esto porque es importante, porque ese error lo cometí yo también. Mi tía oraba, yo la veía orar, yo la veía a ella leer la Biblia en casa. A mi tío no recuerdo, pero a mi tía sí la veía orar y leer la Biblia, pero nunca lo compartió con nosotras. Con mi prima que vivía conmigo y conmigo, ella no compartía con nosotros eso. Ella lo hacía como era de ella, pero no para nosotras. Y sí íbamos y participábamos en las cosas de la iglesia. So, my aunt and my uncle did go to church. We went to church. And I knew of God. I saw my aunt, which is very important to know. I would see my aunt praying, and I would see her read the Bible. She never shared it with us. It was never, let's come together and pray. It was never, let's read the Bible together. That's very important for all of us that are here to know. We need to share that, not just keep it for us. So, no tuve cuando niña, esas vamos a leer la Biblia, de oración, no lo hubo en la casa. Pero sí íbamos a la iglesia, al edificio. Conocía, como les digo, de Dios, pero yo no lo conocía a Él. Bueno, les hago, más adelante tengo 16 años.
16 años, y llegó un tiempo que mi tío, y no lo culpo, ya estaba hasta aquí. Le habían dejado una niña y ahora era un adolescente y la responsabilidad era grande. Grande porque usted sabe que ya cuando tenemos esa edad queremos novio, que lo tuve, tenía un novio, y ya para él era too much. So when I was 16, my uncle was already done with me. He was not ready to have a teen at home. Somebody who was growing up as a teen, it was a lot of responsibility. And he didn't want it. And nobody asked him. Él no tenía por qué hacerlo porque tampoco era su responsabilidad. Fue algo que le cayó a él, porque él es mi tío. Mi tía es la hermana de mi papá. Él es el esposo de mi tía. Mi tío. Pero a él le cayó a esto encima. Y ahora ver a un adolescente con responsabilidades más allá, porque ya estamos hablando de novios. Él no quiso, ya tenía su propia hija. Pero les digo algo más allá que eso. Yo sentía envidia en esos tiempos. Envidia antes de cumplir esos 16 años. Yo sentía una envidia y una amargura. Porque yo veía a mi prima tener a su mamá, a su papá. Tenía la atención de ellos. Yo no la tenía. Yo no tenía a mis papás. Yo no tenía esa cuchumpancia ahí en casa. Mi tía era amorosa, pero igual yo veía que se volcaban hacia mi prima. Teníamos otra prima que también vino a visitar, también se quedó, la casa de mi tía siempre recogieron bastantes personas también, pero bueno, mi prima viene y ella la llenaban de regalos, no mis tíos, sus papás la llenaban de regalos, la llamaban a menudo, y yo sentía envidia de lo que ella tenía, envidia de sus padres, de su relación con sus papás, que yo no tenía la relación con mis padres y no tenía la relación con mis tíos. Yo me sentía abandonada, me sentía menos, no pertenecía aquí, no pertenecía allá. ¿Dónde pertenezco yo? ¿Dónde? Yo no sabía, y nadie me daba la respuesta, y yo me resguardaba eso porque yo soy fuerte, porque yo tenía que ser fuerte. Yo no podía mostrar que yo era débil. Yo no puedo ser débil. In those times, my aunt and my uncle, they have their child, their daughter, she's my age, and I see the love, I see the relationship that I didn't have. And I didn't have the relationship with my parents because they weren't here, and I didn't have the connection, I didn't have the phone calls. And in that time, there's another cousin that comes, and she's got gifts and presents, and she's got her parents, and they call her, and they're loving with her, and I see her joy in receiving these things, and I didn't have it, and I was envious. I was very envious, and it hurt me, but I wouldn't say it, because I was the strong one. I needed to be strong. I couldn't show weakness, because I was strong. I could handle it. But that's where everyone's wrong. But, so 16, right? I'm 16, tengo 16 años. Les conté que tenía un novio. Y ya eso era mucho para mi tío. Porque ahora su mente decía, una joven, muchas cosas pueden pasar. Ya ustedes saben la adolescencia. Él, como le digo, estaba rebasado, y un domingo estaba en la iglesia, tenía unas amiguitas, y ellos me hicieron una invitación inocente a su casa, y yo la acepté. Yo le dije a mi tía, yo voy, pero no conté con mi tío, conté con mi tía.
Y ese día fue el último día que pisé casa de mis tíos. Me botaron de mi casa. Entonces, a los 16 años estoy sola, con una familia de iglesia que me quería, me estimaba porque me conocían de la iglesia, pero nunca habían lidiado conmigo. Un adolescente, estoy en la casa de ellos, ella me dice, quédate aquí, y ella tratando, me imagino que trataron de hablar con mi tío y eso, pero no hubo tránsito allí. Le cuento a que era mi novio lo que está pasando, y su mamá y mi novio fueron a casa de mis tíos y hablaron con él, y entre ellos determinaron que lo mejor era casarnos, que nos casáramos, porque él no quería que yo me fuera para Venezuela, porque él me quería. Y bueno, su mamá accedió, mi tío dijo que sí. Eso yo creo que ni mis papás tuvieron participación en esa decisión, ni lo sé, y yo no me quería ir para Venezuela, no quería estar en la calle, y accedí a un matrimonio a los 16 años. Un matrimonio que obviamente no duró nada, no llegó ni a un año, nada, no llegó nada. Le doy gracias a Dios porque su misericordia es infinita conmigo. Y él, la mamá de ese muchacho, de mi ex, me recibió y me ayudó a graduarme de high school. So, at 16, I was too much to bear for my uncle. It was overwhelming to have 2 teens. Hormones and all, right? And I had a boyfriend, and at first I had kept it from them, but then I didn't. I told them I had a boyfriend, and it was a no-no. It wasn't going to happen. But on a Sunday, one of our church friends asked me for church, asked me after church to come to their house. It was younger girls. And I said yes. Now, I did ask my aunt. I did tell her I'm going. But I did not tell my uncle. And that was the last day I ever went back to their house, because my uncle kicked me out of the house. He said, that's it. I'm done. You're gone. So decisions were made, because I did have that boyfriend, and he loved me. He said he loved me, and his mom was a nice lady, and she went and they talked to my uncle, and the decision was made to marry me off. They were gonna marry me off. I didn't want to be on the streets, and I didn't want to go back to Venezuela because I didn't know anything in Venezuela. I was here. This was my home. This is what I knew, so I wanted to stay here. So the decision was made, and I accepted. We're gonna get married. 16. I got married. That didn't last because neither one of us knew what we were doing. We were young, so we were married off, and that's how it started. So that lasted, that marriage didn't last, and I ended up living with his mom, who had a separate home, and I ended up living with his mom throughout, and she finished me off through high school. She saw me off through high school. She loved me very much. She was very good with me, very generous, and again, she put me through high school. I started working. I would help her. She was a nurse, and I taking care of elderly, and that's how I made some money in that time. Pero bueno, sigo. Allí, después de eso, ya no había más templo, ya no había más iglesia, ya no había más nada. Ya me arrancaron de todo y yo continué con mi vida. Esa relación se terminó y poco después conozco a otro muchacho, todavía joven, 18 años, tendría 19, 18 años, y salgo embarazada. Salgo embarazada de mi hijo y ahí mismo prácticamente salí embarazada de mi hija. Ese matrimonio también se rompió, se terminó por infidelidad y hasta ahí llegó. Y yo cargaba con eso y llevaba aquí en mi corazón todas esas cosas que iban quedando. Pero yo era fuerte porque yo no le decía a nadie, yo seguía llevando, como dicen, eso aquí es exacto. Yo no le decía a nadie, yo no contaba, ni siquiera a las personas más íntimas, yo casi
no decía mucho. Creo que nadie, que los que me conocen de toda la vida, incluso al pastor, nunca lo había dejado entrar a esas partes de mi corazón. Porque era debilidad, era mostrar verdaderamente mi corazón. Y mi corazón no se lo puedo entregar a cualquiera. Esas partes íntimas no es cualquiera, pero Dios no es cualquiera. Dios no es cualquiera. So, after I got married, that relationship was broken. But shortly after 18, I graduated from high school. I meet another gentleman, another young guy just like me, and we have my first child. I get pregnant. I have my son, and then right after my son, I had my daughter. And that marriage ended as well. My daughter was 3 months old. That marriage ended. He was unfaithful, and that ended. And all this time, again, I was not assisting church. I had been torn away from what I knew. And I was walking by myself, protecting my heart, not letting anybody in, because I was supposed to be the tough one. I'm the tough one. I'm the one that everything just... Todo el mundo siempre dice, Mónica, todo le resbala. Ella es easy going. Ella todo, sí, ella es fuerte, ella es fuertísima. Qué equivocados estaban. Porque esta que era fuerte es débil. Es débil porque mi corazón no se los mostraba a la gente. No podía, porque era mostrar que yo no soy fuerte, que yo soy débil. Y no cualquiera puede tener esas partes de mí. Pero bueno, de todo ese quebranto vinieron mis 2 hijos, que por la misericordia y el amor de Dios que me tiene, me regaló esas 2 bellezas, esos 2 hijos que son un gozo para mi vida, y le doy gracias al Señor por ellos. Y bueno, aquí viene la parte más hermosa, porque como les he dicho, toda una vida conociendo al Señor. Bueno, tengo mis hijos, 4 o 5 años, conozco a este señor que está aquí sentado, al señor El Yuri Ceballos, que todos los conocen. Ya tenemos 25 años de casados. Le doy gracias a Dios por su vida. 25 años de casado. Él es el padre de mis hijos en todo sentido. Los creó. Pero bueno, 4 o 5 años lo conozco a él y yo me miro, yo digo, estoy casada, ya sé lo que es, 2 matrimonios, ¿qué voy a hacer? Y en mi mente y en mi propio entendimiento, yo tengo que ir a la iglesia. Yo tengo que llevar a mis hijos a la iglesia. Yo necesito que ellos conozcan quién es Dios. Yo lo necesito que ellos... Y le decía, amor, vamos a la iglesia. Y él, no, que yo no sé qué, porque si eso se levanta, que si me van a hacer, que yo no quiero, que eso es un show. Y yo le decía, amor, vamos a ir para la iglesia. Y bueno, eventualmente el Señor trabajó en él y fuimos a la iglesia. De nuevo, yo en ese templo buscaba refugio. No era más nada que para mí eso representaba refugio. Representaba esa casita que yo la veía, se representaba un hogar, representaba ese espacio donde yo sentía tranquilidad. Yo pensaba que ahí recibía la protección, que mis hijos los iba a llevar para recibir protección de lo que veía en el mundo, protección de su corazón por lo que yo pasé. Y se me olvidó el inglés. That's all right. But I hope everybody understands. Pero yo buscaba esa protección para mis hijos. Yo no quería que ellos pasaran. Me dolía que estaban en una situación que no era estable. Yo le quería dar estabilidad, que sintieran amor, que sintieran, no quería que pasaran por lo que yo había pasado. Y bueno, él accedió, estuvimos yendo, incluso fui parte del grupo de jóvenes, los llevaba.
era asistente, los llevaba, les quería incluir en la palabra. Yo quería, yo pensaba, yo sentía, yo buscaba, yo era fuerte, yo buscaba de mi entendimiento, del conocimiento, me llenaba de conocimiento, daba conocimiento, porque daba conocimiento, recibía y daba, pero no había dado lo que tenía que dar, porque lo que siento hoy no lo sentía en ese momento. Yo empezaba a conocer a Dios, le quería dar, pero yo misma no podía, no terminaba de entender. Bueno, el año pasado... Oh, pero es tremendo eso, ¿no? Porque estamos hablando de algo, yo no quiero que vaya tanto en especificaciones, pero estamos hablando de una persona que ¿cuántos años fuiste a la iglesia? We're talking about someone that had spent so many years in the church. Muchos, les digo, How many years did you spend in the church? Y fuiste hasta asistente del grupo de jóvenes, del grupo de jóvenes, mujeres, In the youth group. les del digo, grupo de mujeres del también. grupo de mujeres And the también. women's group as well. Y ibas a la iglesia And you would go to church buscando para que tus hijos se educaran en la vida cristiana. searching for Correcto. something so that your Pero lo kids que me can estás receive. diciendo es que tú no tenías ningún encuentro con Jesús. But what you're telling me is that you never even had a true encounter with Christ. ¡Wow! No lo había dejado entrar. Yo ¿Cuántas? tenía conocimiento. ¿Cuántas veces decimos que la iglesia no salva? No salva, no How restaura, many of us no know that sana, church does not save no liberta. or heal El único es or Jesús. free? Amén. The only one that does Amén. is Christ Jesus. Amen. ¿Cuántos años, más o menos, cuántos años te pasaste ahí leyendo Biblia y orando? Bueno, tenemos 25 años de casados, prácticamente 20, 25 años About casi. 45 years she would spend in the church. Muchos años, muchos años. Pero tú eras fuerte. Yo era fuerte, yo era fuerte. Hay mucha gente que se lee la Biblia adelante y para atrás, pero eso no te va a... Así, no, eso no te va a penetrar. Eso no es lo que hace la transformación. Es un instrumento. El Señor usó un instrumento. Ahí es donde yo voy. El año pasado yo me desconecté completamente. Dejé de asistir a la iglesia con regularidad. Dejé de leer la Biblia. La oración era a lo mejor pasadera. Pero completamente el enemigo me desconectó. Y yo permití que me siguiera diciendo mentiras de que yo era fuerte, de que yo era envidiosa. Yo no dejé que él acabara conmigo. Me hizo trizas. Me tuvo amarrada. Pero de tal manera que sentía opresión, yo sentía ahogada, ansiedad que nunca en mi vida, con todo, sentía una ansiedad, sentía desamor, sentía una cantidad de cosas que no les puedo decir. Yes. I can't begin to tell you. Last year it was a year where I completely disconnected. I didn't want to read the Bible. Prayer was maybe passive here and there. I just disconnected. I barely came to church here and there, but I let the enemy work here. I let the enemy tell me what he thought I was, or what he told me I was. I gave him that door. I opened that door. I let him in. I let him tell me what I was. And I was believing it. I was anxious. I was tired. I was sick. I couldn't handle it. Mis hijos, mi hijo, primero yo pierdo mi trabajo el año pasado, a finales del año. Y después, al principio de año, mi hijo también pierde el trabajo. Y tenemos mi nietecito que no está hablando. Y ciertas situaciones que estaban pasando alrededor. Yo había venido enferma, me operaron. Y todas esas cosas estaban actuando también a mi alrededor. Y me sentía que ya yo no podía.
¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo hago que hable? ¿Cómo hago que...? Ups. ¿Cómo hago que hable? ¿Cómo le consigo trabajo a mi hijo? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo hago que...? Yo, la fuerte, pero no yo. Y bueno, en ese tiempo, les cuento que a finales de diciembre, ya yo estaba done, ya yo no quería saber de nada, de nadie, me encerraba en mí misma, no tenía práctica, es más, me desconecté de todo el mundo prácticamente, de todo el mundo. Y me respondía la llamada. De todo el mundo, no, ni amistades, ni casi hablé con familiares. Nadie preguntaba, a lo mejor sí murmuraban entre, pero no, nadie me preguntó. Creo que en ese tiempo me sentí demasiado sola. Y en verdad que ya ni recordaba dónde tenía que ir y a quién tenía que ir. Ya el enemigo me tenía aplastada completamente, dormida, aplastada, acabada, ya no daba más. Ya pasaban los días y ya nada, no sentía nada, estaba muerta prácticamente en vida, porque era tanto el dolor y la amargura y el enemigo hablándome y convenciéndome de que no era menos, que yo no era amada, que no era necesitada, que yo no era mucho ese tiempo. Pero para la gloria de Dios, un domingo vengo a la iglesia, como lo había hecho ya, vengo a la iglesia y el grupo de alabanza está cantando una canción. Supe que me amabas. Esa canción no iba. Y así como dice Iba, esa canción no iba en su mente, pero Dios sí, Él me quería decir que Él sí me amaba, que corriera a Él, que Él era la vía, que Él era la solución, que yo no era la fuerte, pero Él sí es fuerte, Él me da esa fortaleza, Él me puede dar. Y en ese día yo sentí que el Señor me hablaba y me decía y me abrazaba y yo sentía ese amor y sentía ese poder de Él y yo decía, Señor, gracias. Y yo lloraba amargamente como hoy porque me recuerdo ese abrazo que sentí y yo sé que fue el Señor que estaba obrando. So one Sunday, many things happened at the end of the year and I was destroyed. I was on the ground. I felt isolated. I felt alone. I had disconnected myself from everyone, really not letting anyone in or even ask me what was going on. I was just to myself. And I allowed the enemy to work in my brain. And I believed him and I was believing him that I was in love, that there was nothing in me to love. I wasn't worthy of that. I wasn't worthy of relationships or anything. I was not worthy. And he did a number on me because I was at my wits, and anxiety was taking over, which I had never even going through things, but I was anxious, I was in distraught, and I was forgetting. He let me forget. I let him in so much into this brain that I forgot that I knew the way. I knew the way out, but I couldn't see it. Until one Sunday, end of January, the worship group sang a song, and it's called Supe que me amabas. I know you loved me. And they weren't supposed to sing. That song was not in their repertoire for that Sunday, but it was because he wanted me to hear it. Y esa canción la he escuchado, no ese domingo, no se equivoquen, esa canción yo la he escuchado muchísimas veces la he escuchado, pero ese domingo penetró lo más adentro de mi corazón y ese domingo yo sentí un refrigerio, yo necesitaba escuchar al Señor decirme, yo te amo,
tú sí eres suficiente, tú sí eres amada. Y yo la escuché, pero no solamente la escuché, le creí que yo era amada, que yo sí tenía un propósito, que Él tiene un propósito para mí. Y bueno, el Señor empieza ese trabajo conmigo. Y el día domingo de Palmas, hay un llamado del pastor. Y a veces por pena, a veces porque el enemigo te dice, pero si tú tienes toda una vida, ¿esto qué tú vas a hacer? No aceptamos el llamado. Pero ese domingo yo no pude dejar el llamado atrás. Yo no pude dejar que pasara ese domingo porque Él me estaba llamando a que me rindiera. Y yo hice un paso de fe y me arrodillé y tendí mis manos y le rendí todo y le dije, Señor, entra a esta vida, Señor. Hazme nueva, Padre Santo. Te entrego esta carga, Señor, este dolor que cargo por años, Señor, sin poderlo divulgar, Padre Santo. Porque yo quería ser fuerte, Padre Santo, pero tú eres el fuerte, tú eres el que nos das la fortaleza, Padre. Y yo le dije, Señor, yo no puedo, Padre Santo, pero tú sí, tú puedes sanar este corazón, tú puedes restaurar. Y hermanos, me has restaurado. Amén, amén. No solamente me ha salvado, me ha restaurado, porque ahora puedo decirle que firmemente que soy de Él, que me siento amada, que me siento aceptada, que sé que Él tiene un propósito para mí. Y les digo más, en Lucas 8 dice que su palabra, en Juan 8 dice que su palabra, ¿qué? Y el que le crea, el que sigue su palabra, nos hará libre en verdad. Y eso lo cantamos también, pero a veces cantamos y no escuchamos. Y es más, el pastor habló de Lucas 8 hoy. Esa mujer en Lucas 8 de un flujo de sangre de 12 años y buscó médicos y buscó, me imagino, 20,000 cosas para que ella fuera sanada. Y yo me vi reflejada en esa mujer de Lucas 8. No 12 años, 20 años, 50 años que tengo buscando sanar, pero por mi fuerza, porque no me rendía, porque no le estaba dando todo el espacio de mi corazón. Yo les digo que no le estaba dando el puesto a Él. Estaba permitiendo que el enemigo obrara, pero ya no, porque estoy redimida. Soy salva, redimida, y mi fuerza es de Él. Y no me paro aquí con ni pena ni vergüenza por lo que viví, ni porque tenía 20,000 años en la iglesia, y porque no. El enemigo quiso usar eso contra mí, pero yo el enemigo lo tengo en mí pisado. Porque ahora en mi casa oramos, porque ahora sí leo una palabra, pero por pertenecerlo, para que nos hable el Señor, no usarlo como después para dar palabras solamente, para usarlo para herramientas para los demás, porque la usábamos para herramientas de los demás. No, ahora la uso para mí, para que el Señor me dé sabiduría a mí, y claro, compartirlo con mis hermanos en Cristo, porque eso estamos llamados. Y sentí en ese tiempo verdaderamente Estoy quedando ahí como que, porque yo conozco a esta mujer. I know this woman. Yo conozco a esta mujer, y tú también, y algunos aquí la conocen, la vida And I know that many of you also know that. O sea, que vino a tener un encuentro este año, verdaderamente, con Jesús. And she came to have a true encounter with Christ this year. Es como que yo te conozca, It's as if I knew you, pero verdaderamente nunca but truly, te he dado la mano. I've never given you my Sé hand. de ti, I sé que you. existes, I know you exist. sé que eres bueno, I know you're good. sé que estás lleno de amor. I know you're full of love. Puedes ser un ejemplo para mí. I know you can be an example. Me puede motivar lo que tú haces, You can motivate me. pero nunca te he dado la mano, But I've never given you my ni he hand. compartido contigo Nor have I shared with ni you mi dolor my pain y mi andar contigo. and my walk with you. Es una gran diferencia.
It's a big difference. Es que lo conocemos de Él, pero no lo conocemos y no nos rendimos. Sí, damos pasos al frente. ¿Y qué pasa? Queda esa emoción del momento. Y esa emoción nos lleva un poco tiempo. La alegría es corta porque no nos rendimos, porque la redención no está allí, porque no dejamos que Él en verdad entre y penetre en los lugares más íntimos de nuestras vidas. Y hasta que eso no pase, hermanos, no van a sentir ese gozo que yo siento. Que para empezar, no pensaba que iba a estar aquí hoy y pensaba que iba a ser un mar de lágrimas, pero gracias a Dios que Él me ha dado la fortaleza de traerle y más, si el pastor me permite unos minutos más. And even further, God has worked in my life. Luke 8 has a story about a woman who had her menstruation for 12 years. And she sought doctors and sought. But she wasn't healed until she reached out and she touched Jesus. And she was healed instantly. I felt that same calling. The pastor made a calling, and I came to the front. I kneeled and I reached my hands up. I had nothing else. I was broken. I needed that healing. So I see my reflection in her. She had 12 years. I had more than 12 years of being sick. Not with menstruation, but it's similar. You can see the reflection. I see it. Sick. And until I reached my hand and trusted and had faith and reached out and held on to Him, that's when I felt the true healing. And I asked the pastor for a few more minutes, and I want to exhort you, the youth especially, and everyone else that's been in church for some time, but the youth, because you're starting your path, you're starting your way. And I want to tell you that there's something better. The world has a lot to offer. Yes, there's a lot of things, distractions, and I'm not saying that all of it is bad. No, there's a lot of things that are good and healthy. But nothing comes close to knowing your Creator, to knowing your Savior, to giving Him all those things that maybe you've already lived in your short amount of time, that you've already gone through, that you've already felt the deceit, betrayal, you've felt lonely, you have felt destroyed at one point. You don't know where to reach to. Reach your hands out to God. Ask Him to come in. Ask Him to take all those things from your heart. Not just a little piece. Not just what you want Him to know, because He knows. But He wants you to tell Him. He wants you to give Him your whole entire heart. Your every being. You won't regret it. I don't regret it. I want you to know the freedom. Es que no se pueden imaginar lo liberada y es diferente. Es que no les puedo explicar en palabras. En palabras, sí, que una emoción y un querer, y ahora veo un despertar y ahora veo cosas que voy a empezar, ahora una desesperación porque veo gente que a mi alrededor que conoció, que tenía conocimiento y ahora rechazan y ahora no están en los caminos. Y yo digo, Señor, ayúdame que yo sea tus pies, tus manos, tu boca. Úsame como tú veas que yo necesito ser usada. Úsame tú, que no sea yo, que seas tú, que vean mi reflejo, que sí se van a recordar a lo mejor de lo que yo fui, pero que ya eso no, que marque mi vida ahora una diferencia, porque estoy viviendo para ti, porque yo me he rendido a ti, porque tú me hiciste libre. Y yo quiero esa liberación para mi familia, para mis amistades, para las personas a mi alrededor. Yo quiero que vivan libres, que vivan esta vida preciosa que el Señor nos ha regalado. Que vean lo hermoso que es, porque lo estoy viendo con unos ojos nuevos, unos lentes nuevos. No tengo manera de explicarte lo bondadoso, el amor que siento. Les exhorto, pongan sus cargas en Dios. Entreguen todas las cargas. No le creen al enemigo. El enemigo es mentiroso y quiere acabar con nosotros. Nos quiere
Despiértense, no duren 20 y pico de años como yo. No lleven esa vida diaria a queriendo aparentar. No, 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 no. Ríndanse, que se los digo. Que va a ser un amor tan inmenso, lo vas a sentir, Richard, lo vas a sentir. Rinda su corazón en lo más adentro, lo que ustedes piensan que es sucio, Él lo limpia, por eso Él murió por ti, murió por mí, para darnos esa gracia, ese amor. Él te consigue donde tú estás. Me acuerdo que el pastor habló del Salmo 51 ese día. ¿Quién es David? Un hombre que también pecó, pero era conforme al corazón de Cristo. Yo quiero ser conforme al corazón de Cristo. Yo no soy perfecta, pero quiero ser una imagen de Él. Quiero reflejar su amor. Los exhorto a que lo busquen de verdadero corazón, que tomen el paso de fe. Dejen la fuerte. Yo soy fuerte, yo no puedo todo, yo con mi soberbia. Tú no lo puedes. Vas a llegar a estar donde yo estuve, allí amarrado, sintiéndote ahogado, sintiéndote que no tienes opción, olvidándote de que tú sabes conocer el camino. No te demores, porque sabemos que hoy estamos aquí, mañana a lo mejor no. Hoy es el momento. El Señor te está llamando. 2 años, 1 año. Hoy es primera vez que estás aquí. Tal vez es tu primera vez. No dejes de irte sin pedir perdón, sin buscar de Él. La necesidad que tú tengas, yo no la conozco, el pastor a lo mejor no conoce, pero el Señor sí. Y ahí donde tú estás, Él te consigue, Él te toca, Él te busca. Él está llamando, Él está buscando un ejército. Él está buscando un ejército. Si no eres tú, va a usar a otra persona, pero Él va a buscar quién vaya a estar delante de Él. Les exhorto otra vez, ríndense de corazón, dejen los temores, hermanos. Yo tengo temores. Este es mi temor más grande, y el Señor hoy me ha quitado ese temor, porque empecé que yo no podía cambiar, pero el Señor y el Espíritu Santo me ha dado la fortaleza de estar aquí, poderle hablar y exhortarles a que hagan lo mismo. Temores fuera, temores fuera. El pastor, unas prédicas preciosas que han dado de liberación de temores. ¿Qué más necesitamos escuchar? ¿Cuántas más palabras? Unos testimonios hermosos de nuestras hermanas, de los jóvenes. ¿Qué más necesitas escuchar? No entiendo. Dios está hablando aquí hoy. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Hasta cuándo? Yes. What else do we need, church? What else do we need? Wake up. He's calling you. He is calling you. He wants to raise you up to be in His army. In the Lord's army. What more do we want? He wants us to be His feet, His hands, His voice. For those that don't know Him, raise up. Raise up. Wisen up. Listen. Listen. We are His warriors. We are called to be His hands and feet on this earth. The salt. Don't delay. If you have not done that, today is guaranteed right now. But we don't know what happens later. We don't know what happens tomorrow or in a few hours. Don't be strong. Don't hold on to that strength that maybe has been taught to you or has been told. You're not strong. Our strength comes from the Lord. That's the only